Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Alguien que me ayude buscando la versión Dios habla hoy en el internet, por favor. ¿Cuántos ya estamos en Primera de Corintios 10, versículo 13? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a la voz de tres. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A su nombre. ¿Alguien ya tiene la versión Dios habla hoy? Amén, con voz de trueno, por favor. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, porque no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Amén. Mire, la versión Dios habla hoy es más comprensible. La palabra de Dios nos dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente ¿qué? Soportable. Por más duro, por más difícil, por más que usted sienta que se desbarata, Dios sabe hasta dónde usted puede resistir. Y si dice que no ha sobrevenido ninguna prueba, quiere decir que vamos a ser probados, que va a venir momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de sequía, momentos de tristeza, dificultad. Alguien que me diga en qué parte de la Biblia algún siervo no atravesó por algún problema. Nadie. Todos fueron probados, pero dimensionados. Todos atravesaron dificultades, pero ¿qué? Fueron empoderados. Les perseguían, les torturaban, les humillaban, les ponían cárcel, pero ¿quién les glorificaba? Dios. Ese mismo Dios no ha cambiado hasta el día de hoy. Ese es mi Dios y ese es su Dios. Y Dios obra cuando usted le cree. Dios se mueve sobre su pueblo cuando el pueblo le cree. Porque cuando usted le pone fe, Dios le pone el poder. Yo dije que cuando usted pone fe, Dios le pone el poder. ¿Usted quiere? Entonces, hermanos, hermanas, la palabra dice que le dijo a su siervo Gedeón: esforzado y valiente. ¿Sí o no? ¿Y quién era Gedeón? El menor de los hermanos, el más débil, una familia humilde, no tenían creo ni para comer porque había sequía, había el otro pueblo que les saqueaba, y Dios llega: esforzado y valiente, eres un varón. Y Gedeón quizás así: ¿dónde está ese esforzado y valiente? ¿Dónde está ese siervo que habla a Dios? ¿Sí o no que nos pasa así? Y vas a ser mi profeta, y vas a ser una mujer que levante más mujeres para mi honra y gloria, y vas a ir a sanar enfermos. Y nosotros como Gedeón, ¿dónde está? Ahora, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y muchas veces cuando nosotros ya sentimos que vamos a desfallecer, es cuando empezamos a depender de las fuerzas de Dios. Cuando nosotros ya nos sentimos derrotados, caídos, angustiados, muchas veces Dios recién está iniciando el proceso. Porque debemos vivir, hermanos, confiados y seguros en Dios. La prueba le viene para dañar, la prueba le viene a destruir, la prueba le viene a matar. No. Mire cómo Dios nos ha venido en esta semana ministrando la palabra. La fe mueve el poder de Dios, pero la obediencia trae la bendición de Dios. Y debemos ser sabios, hermanos,
Porque dice que Dios no le va a permitir que pase pruebas más de lo que usted puede soportar. Y si quizás nuestras fuerzas están muy desfallecidas, si quizás ya no queremos avanzar, si quizás cuestionamos esto, aquello y el otro, estamos viviendo y dependiendo de nuestras fuerzas. Por eso dice la palabra, diga débil y fuerte soy en quién, en Dios, en Cristo Jesús. Toda prueba que viene a nuestra vida es para dimensionarnos. Dios ya nos habló de que debemos presentarnos en el campo de batallas, porque es allí donde Dios le va a dar la victoria. No podemos vivir corriéndole a la batalla. Dios quiere un pueblo glorificado. Dios quiere un pueblo en victoria. Pero no depende de Dios, depende del pueblo. No depende de Dios, depende de sus siervos, de sus siervas. Por más duro, por más difícil la situación que usted está pasando, hoy Dios le recuerda. Dios no le está dejando que usted pase más allá de lo que pueda resistir. Y mire lo que dice: fiel es Dios. Usted puede confiar en Dios. ¿Qué dice la palabra? Que fiel es Dios, que no os dejará ¿qué? Ser tentados, ser probados más allá de lo que usted pueda resistir. Pero para poder resistir, ¿en quién debe refugiarse? Para poder soportar la prueba, ¿a quién debe acudir? Por eso dice Juan 15:5, apartados de mí en tu fuerza, ¿qué puede hacer? Y Dios dice que usted va a soportar la prueba, pero no en sus fuerzas, sino en las de Dios. Y que por más difícil, por más duro, por más que llore, por más que lo que usted sienta, Dios se va a glorificar. Porque usted está siendo procesado para ser formado. Usted va a ser probado para ser levantado. Porque la fe da frutos en la prueba. Ahora que yo genere prueba, lejos de Dios y en sus fuerzas, se imagina lo que usted va a tener que enfrentar y soportar. Dios le promete que Él es fiel y que no le va a dejar sufrir más de lo que usted pueda sufrir o soportar cuando usted le cree a Dios. Pero ¿se ha dado cuenta la carnalidad cómo es? Cuando viene la prueba confiamos en Dios. Y la palabra dice, puesta los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero miramos el problema, miramos la situación, ponemos nuestros oídos lo que nos dice el hombre, lo que ve en nuestro entorno. Y aquí dice que Dios le es fiel cuando usted le cree a Dios. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la salida. Dios también le va a dar la manera de salir de ella para que pueda soportar. Y mire cómo la palabra dice que usted va a tener que pasar prueba. Pero que Dios es fiel cuando usted le cree, cuando le busca a Dios, cuando le ora a Dios, cuando le cree a Dios, cuando permanece en Dios. Y que juntamente con esa prueba Dios le va a dar la salida, la victoria, la bendición, la sanidad, la liberación, el dimensionamiento, la sanidad. Eso le va a dar Dios. Porque juntamente con la prueba le va a dar la salida, la bendición, la solución, pero tiene que creerle a Dios, debe creerle a Dios. Y se nos olvida las promesas de Dios en la prueba, y quitamos nuestra confianza y nuestra mirada del Dios Altísimo. Y si tenemos desenfoque cuando viene la prueba, ¿en qué nos vamos a fortalecer? ¿Cuántas pruebas hemos pasado?
y de cuántas pruebas Dios ya se ha glorificado. Y miren, nos creamos un hábito, porque muchas veces quisiéramos ser probados en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y como yo sé que Dios ya se glorificó, ¿usted va a dudar? No, porque Dios ya se glorificó. Pero Dios nos llama a avanzar. Hoy Dios nos recuerda que nada de lo que llegue a nuestras vidas va a ser más allá de lo que podamos soportar. Así como el diablo reclama procesos, reclama adversidad, reclama pruebas, Dios ya tiene dada la bendición, la salida, la oportunidad, la restauración, la liberación y la sanidad. A su nombre. ¿Cuántos queremos juntamente tener la salida con la prueba? Pero hay que creer. Usted pone la fe, Dios pone el poder. Usted pone la fe y mueve el poder de Dios. Pone obediencia y atrae la bendición de Dios. Dios no quiere un pueblo derrotado. Dios no quiere un pueblo siempre sufriendo. Recuerde, hermano, hermana, que cuando no pasamos esa prueba, somos como el hámster en la rueda. En lo mismo, 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 en lo mismo. ¿Y si se ha dado cuenta el hámstercito cuando sube a la rueda? ¿Cómo está? Y empieza a tomar velocidad la llanta. Y empieza a tomar velocidad. Por ahí se fue el pobre. Hecho pelota, ¿sí o no? Y es lo que el diablo quiere. Que usted se fatigue de las mismas circunstancias. Que usted se fatigue de los mismos resultados. Que usted se fatigue de estar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y viene el diablo. No dices que oras, pues no te responde. No dices que crees, no hay cambio. Pero debemos tomar lo que dice la palabra. No enfocarnos en la situación, sino en lo que Dios va a darnos la salida. Es cuestión de enfoque, hermanos. Es cuestión de conocimiento. La palabra dice que el justo vive por qué. Va a ser justo por la fe, vivirá. Porque vivimos por fe y no por qué. Cuando usted habla de su prueba que es más grande que Dios, le va a vencer la prueba. Pero cuando usted glorifica a Dios en la prueba, Dios se va a glorificar en esa prueba. Porque la palabra dice que Dios es todopoderoso. Y también dice que al que cree todo es posible. Ahora, con esta promesa debemos de estar conscientes. Va a haber prueba. Pero aunque sintamos que estamos siendo quebrados, Dios está teniendo control. Y ese es el problema. Que a los cristianos nos gusta tener el control de todo. De las finanzas, de mi casa, de mis deudas, de mi salud, de mi familia, de mis negocios. Y si hay plata, oh, gloria a Dios, amén, aleluya. Y si hay sanidad, estoy sano, oh, amén, gloria a Dios, aleluya. Y en mi casa todo está bien, amén, gloria a Dios, aleluya. Y algo pasa, algo sucede. ¡Señor! O como Jonasito, me voy corriendo lejos del Señor. Terminamos en el vientre de un pez. Cuando venga la prueba, hermano, hermana, suelte el control a Dios. Porque cuando usted le suelte el control a Dios, Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cuándo hacerlo. Y Dios sabe de qué manera hacerlo. A su nombre. Dejemos de estar controlando todo. Dice que le cree a Dios, pero no le suelta el control. Y se ha dado cuenta que no le soltamos el control ni de nuestra propia vida. ¿Y usted cree que va a poder confiar el control de su casa, de su familia, de su descendencia, de su salud, de su economía? Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no había sus deseos, ya no había su pensamiento, ya no había su voluntad, ya no había sus intereses, había el de Dios en él, había el propósito de Dios en él, había la fe de Dios, para que dé fruto su fe. ¿A cuántos de nosotros nos han metido presos y hemos estado encadenados en el piso con grilletes? ¿A cuántos nos han latigado?
¿A cuántos le han cortado la cabeza de su familia por seguir y servirle a Dios? Esas eran pruebas. Hoy solo estamos llamados a creerle que Dios puede obrar en la dificultad. Ninguno de nosotros estamos derramando sangre por servirle a Dios. Países asiáticos se meten en los subsuelos, llevan Biblias camufladas porque son perseguidos. Eso es prueba. Un José que fue vendido como esclavo, menospreciado por su familia, terminó preso por andar en santidad. Eso es prueba. ¿A quién de nosotros nos han vendido como esclavos? ¿Quiénes de nosotros hemos terminado lejos de la familia presos? Toda prueba que tenemos es llevadera cuando nos refugiamos en Dios. Ahora, si Dios nos dice que junto con la prueba va a haber la salida, debemos ser sabios. Y hay 4 principios para esto. El primero, ante la prueba, es siempre tener fe. El segundo principio ante la prueba es dejarse instruir por Dios. El tercer principio, obedecer lo que Dios le instruyó. Y el cuarto principio, esperar en Dios. Repito, 4 principios para ser conducidos a la salida cuando venga la prueba. Primero, fe. Segundo, dejarse instruir por Dios. Tercero, obedecer a Dios. Cuarto, esperar en Dios. Porque si viene la prueba y no le creo a Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Nada. Y no porque no puede, sino porque usted no cree. Porque para el que cree todo le es posible. Porque todo aquel que confía en Dios no va a ser defraudado. Tener fe. Segundo principio, dejarse instruir. Métase en oración, métase en ayuno. O si Dios le habla por profecía, por visión, por palabra, por versículo, déjese instruir. Hay que ser sabio para entender lo que Dios le está diciendo. Porque así Dios le quiera dar la salida, y Dios sabe que la salida es viendo al fondo a la izquierda, pero aunque Dios le diga vete al fondo a la izquierda, usted viene acá atrás a la derecha. ¿Dónde va a terminar? ¿En la salida? ¿O en el baño? Dejarse instruir por Dios. Si Dios le dice haga algo, haga. Si Dios le dice deje de hacer esto, déjelo. Si Dios le dice a la derecha, a la derecha. Si Dios le dice a la izquierda, a la izquierda. Si Dios le dice al frente. Y si Dios le dice atrás, atrás. Porque si usted se mueve sin la presencia, ¿sabe qué va a pasar? Por eso le dijo Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y ese es el tema, que sabemos la voluntad de Dios. Dios nos habla, nos instruye, ya nos anticipa, pero preferimos aprender de la mala experiencia que de la obediencia. Y como les dije en prédicas anteriores, quédese con el consejo, no con la experiencia, porque la experiencia duele, la experiencia cuesta. Si Dios le dice algo, obedezca. Si el pastor le instruye en algo, haga caso, porque quizás el mismo pastor ya se dio el suelazo y le instruye para que usted no reciba ese azote. Amén. Ahora, tercer principio, obedecer. Las cosas suceden cuando obedecemos. Cuando le obedecemos a Dios y le tenemos fe, somos hallados siervos diferentes. Imagínense que Caleb, en un pueblo de casi 4 millones de personas, Dios le diga: este es mi siervo diferente. ¿Usted quiere ser hallado ante Dios diferente? Un hombre y una mujer diferente, una madre, un padre diferente, un joven, una señorita diferente. Hay que ser obediente a Dios.
Porque cuando no somos obedientes, alteramos los planes y promesas y tiempos de Dios. El cuarto principio, esperar en Dios. Pero hoy todos estamos acelerados, todo es rapidito. Meto el tallarín al microondas con agua, 30 segundos, ya está listo, rapidito. Todo es rápido, todo es por un clic, todo es virtual. No estamos aprendiendo a seguir dependiendo del tiempo de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando espero un resultado, una respuesta, ya, que sea rápido, que sea rápido, que sea rápido. Doy un examen, ya quiero la nota. Tengo un problema, ya, Señor, responde. Estoy enfermo, sáname. No hay plata, Señor, bendíceme. Y queremos ya, aquí y ahora. Y cuando Dios nos dice que esperemos en Dios, es porque dice que el tiempo de Dios es que Él no llega ni antes ni después. Él llega cuando es el tiempo perfecto. Así que si algo en su vida no ha cambiado y usted le tiene fe, usted se ha dejado instruir, usted le está obedeciendo a Dios, aprenda a esperar en Dios. Porque Dios no es lento ni rápido, Dios es perfecto. Y Dios llega en el momento perfecto, donde sabe que cuando usted quizás ya no tenía fuerzas, humanamente estaba quebrantándose, pero usted le creyó a Dios, se dejó instruir por Dios, le obedeció a Dios y esperó en Dios, Él llega y se glorifica. Los 12 discípulos estaban en la barca, angustiados, desesperados, la barca a punto de hundirse. Estaban con pánico, estaban turbados, desenfocados, porque veían la oscuridad, veían los truenos, el agua a un lado, el agua a otro lado, la barca tambaleando. Y Jesucristo no llegó antes de la tormenta. Jesucristo no llegó después de que acabó la tormenta. Jesucristo llegó en el momento perfecto, en el cual ellos empezaron a reconocer que cuando Jesucristo mete el pie en tu barca, la tormenta se calma. ¿Cuánta tormenta tienes en tu vida? ¿Cuánta prueba estamos pasando? ¿Y de qué prueba hemos pasado y Dios ya se ha glorificado? Y si Dios ya lo hizo, ¿tú crees que no va a volver a glorificarse? ¿Qué ha hecho algo Dios de imposible en tu propia vida, en tu propio cuerpo, en tu propia salud? ¿No podrá Dios glorificarse sobre los tuyos? Recuerda, hermano, junto con la prueba, Dios ya tiene preparada la victoria, la bendición, la provisión. Pero hay que tener fe, hay que escuchar o dejarse instruir por Dios, hay que obedecer. Y hay que esperar en Dios. No se afane, descanse en Dios, porque sabe que el diablo, cuando usted no espera en Dios, le roba la paz. Y sin paz le da insomnio, sin paz le da gastritis, sin paz se le altera todo el organismo. Y ni así duerma no puede porque está sin paz. Y ni así coma la comida no le hace bien porque no está en paz. Usted se deteriora cuando no espera en Dios. Ahora, no importa qué prueba tenga, qué está esperando, qué está creyendo, o aún qué ha provocado que tiene una prueba en su vida. Dios le dice: yo quiero y yo puedo obrar sobre tu prueba. Usted quiere, usted cree, usted va a creer. Amén. Diga amén. Dios siempre se glorifica sobre la adversidad. Dios siempre se glorifica sobre la enfermedad. Dios siempre se glorifica sobre la escasez. Dios siempre fortalece al que no tiene fuerzas ninguna.
Hoy Dios trae esta palabra porque Dios quiere que usted crea, que obedezca y que espere en Dios. Vamos a ver casos bíblicos de personas que atravesaron dificultad y tuvieron que moverse en estos 4 principios. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. No hay ninguna prueba que no pueda soportar. Y fiel es Dios que cuando le cree, juntamente con la prueba, le va a dar la sanidad. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. ¿Ya estamos allí? ¿Cuántos ya hemos leído de la viuda y la vasija de aceite? Dice la palabra de Dios: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva, ¿qué? Ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún más otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Juntamente con la prueba, Dios que trae la salida. Y que Dios es fiel cuando ¿qué? Dice la palabra que había una mujer, tenía su esposo, que el esposo le servía a los profetas, era siervo temeroso de Dios, pero que llegó a la vida y a la casa de esta mujer: muerte, viudez. Y dichoso el profeta, el siervo que se fue a la presencia de Dios. Los jodidos somos los que nos quedamos aquí. Imagínense ya ser llamado a la presencia de Dios. ¿Cuántos conocemos como pueblo de Dios que dice que para un cristiano la muerte es que ganancia? Porque usted parte a la presencia de Dios. Una mujer que llevaba su vida normal, su casa normal, que le llegó muerte, el esposo fallece, problemas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el esposo murió, que él era temeroso de Jehová, y que han ido a su casa a golpearle la puerta los acreedores para tomarse 2 hijos por siervos. Otro problema, 2 problemas más. Había deudas y querían llevarse a sus hijos como esclavos. Perdió a su marido, no tenía finanzas y encima más iba a perder sus hijos. Una mujer que tenía pruebas en un momento difícil, en un momento que todo era adverso e incomprensible. Pero juntamente con la prueba Dios le da ¿qué? La salida. Cuando usted le cree, Dios es fiel. Con deudas, con sus hijos a punto de ser quitados para ser esclavos, la pérdida de su esposo. Pero mire la mujer, esta mujer no hace lo que casi todo el mundo hace. ¿Qué hacemos cuando viene un problema a nuestra vida? Renegamos de Dios, cuestionamos a Dios, ya no le creemos a Dios, ya no le oramos a Dios, nos apartamos de Dios. Mire lo que dice en el versículo 2, dice:
que la mujer fue donde el profeta a buscar palabra, a buscar presencia, a buscar dirección. La mujer aquí ya va aplicando dos principios. El primero, la fe, porque se fue donde Eliseo, que era un profeta. Segundo, buscó ser instruida sobre esa situación para que Dios se glorifique, porque ella no se quedó en su casa lamentándose, quejando, renegando de Dios. La mujer corrió a buscar palabra de Dios. Dice que fue donde Eliseo y le dijo: ¿qué te haré yo, sierva? ¿Qué puedo hacer yo como profeta? Declárame qué tienes en tu casa. Cuando hay presencia del Espíritu Santo, cuando hay dirección del Espíritu Santo, Dios va a hablar. Dios le va a dar palabra, Dios le va a instruir. Y mire lo que le dice el profeta: ¿qué tienes en casa? Deudas. No hay provisión, no hay recurso. La muerte de mi esposo, mis hijos se van a ser llevados como esclavos. La mujer estaba en otro enfoque. ¿Qué contestó la mujer? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No hay nada que se pueda hacer. No hay sentido, no hay esperanza, no hay rumbo. ¿Qué puedo hacer? No tengo nada para solucionar los problemas. Ninguna cosa tengo en casa. Y este es el problema cuando viene la prueba. Nos enfocamos en lo que no tenemos y no en lo que Dios puede y va a hacer. Nos enfocamos en lo poco y no en lo grande que Dios quiere hacer. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa para solucionar el problema. Yo creo que no puedo solucionar con nada de mi casa este problema. Yo pienso que todo lo que hay en mi casa nada puede hacer por mi problema. Ninguna, nada, no tengo nada. Pero Dios de lo poco, Dios de lo nada, hace cosas maravillosas. Dios de lo que usted ve que nada puede hacer, que se perdió, que no hay solución, Dios puede hacer todo. Cuando usted le tiene fe y cuando usted busca ser instruido por Dios. Y Dios le va a ir cambiando el enfoque, porque la mujer todavía fue cegada. Su situación, su circunstancia, lo que ella tiene, lo que ella posee, lo que podía hacer, nada, ninguna, no hay nada para esta situación. Y mire, ¿qué le dice al final? Sino una vasija de aceite. Una vasija. Solo eso. Y ahí no tengo nada. Muchas veces nosotros minimizamos el poder de Dios. Y pensamos que de nuestra escasez Dios no se puede glorificar. Que de nuestra enfermedad no se puede glorificar. Que de su problema, su lucha, su batalla emocional, psicológica, carnal, Dios no se puede glorificar. Pero Él puede y Él quiere cuando su pueblo le cree a su nombre. Usted no puede, pero Él sí. Aunque usted no sienta a veces, aunque usted razone y cuestione, pero Dios quiere glorificarse sobre ese problema. Dios quiere glorificarse de esa situación. Aunque usted diga, ya no tengo recursos, ya no puedo hacer esto, ya he hecho esto, ya he hecho aquello, he ido aquí, he ido allá, he pedido aquí, he pedido allá, pero ya nada, ninguna cosa más se puede hacer. Pues cuando todo está perdido, Dios llega de verdad. Cuando ya nada puede hacer, Dios todo lo puede hacer. La mujer en medio de todo, si ha tenido algo, solo una vasija de aceite.
de lo que ella no sabía, que en su propia casa Dios ya tenía lista la bendición. Ella menospreciaba la vasija de aceite. Ninguna cosa. Solo una vasija. ¿Qué es eso poco en su casa que usted está menospreciando? ¿Qué es eso aquello que le falta que está menospreciando? Dios de eso se va a glorificar. Y dice la palabra de Dios, versículo 3, que Eliseo le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, ¿no qué? No pocas. Primera instrucción que le dijo: ve y busca vasijas. ¿Y no qué? Porque Dios de lo poco hace mucho. Porque con Dios el que no recoge desparrama. Esa insignificante vasija, menospreciada por la viuda, es el detalle que Dios usó para glorificar y exaltarse de su situación. Dios de esa poquedad, de esa escasez, de esa ruina, de esa pobreza, iba a hacer cosa grande, no solo sobre su vida, sino sobre su familia. La mujer tenía fe, corrió al profeta a buscar palabras de Dios, se dejó instruir, porque Eliseo le dijo: ve y busca vasijas prestadas, vacías, no pocas. Y mire el detalle, no pocas, no poco, porque Dios no es de poco. Dios es todopoderoso, pero Dios obra hasta donde su fe le alcanza. Primera instrucción: ve y busca vasijas. 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, nadie más. Usted y su casa, su familia, nadie más. Cuando Dios le instruye, debe ser con lujo de detalle. Nadie más. Porque lo que Dios le está entregando es exclusivamente para usted y para los suyos. Ante el problema y la situación, cuando usted busca instrucción de Dios, Dios le va a instruir a usted y a los suyos. ¿Cuál fue la segunda instrucción? Enciérrate tú y tus hijos. ¿En dónde? En su casa. Y dice el versículo 5: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Tercer principio: obediencia. Porque así hubiese ido donde el profeta por fe, así Dios le daba la profecía: ve y busca vasijas, enciérrate con tus hijos que tienes en tu casa, perfecto, Dios va a usar esa vasija. Si la mujer salía y se iba al parque, perdía la promesa. Si la mujer no buscaba las vasijas, perdía la promesa. Y tenía la salida en su vasija de aceite, pero si no es obediente, perdía la salida, la bendición de Dios. La mujer hizo lo que Dios le instruyó por medio del profeta: obedecer. Obedecer, hermanos, a lujo de detalle. Y mire lo que dice el versículo 5: la mujer fue y cerró la puerta, encerrándose ella a sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Y aquí es donde el diablo nos juega la psicológica. Una vasija de aceite que llene más de estas vasijas. ¿Usted le creería a Dios? Parece improbable, parece ilógico. Pero Dios, por medio del profeta, le dijo: esta va a llenar más vasijas. Obediencia, dejarse instruir, tener fe. 3 principios que tenía la mujer hasta aquí. Y mire, dice: y la mujer cerrando la puerta, ella y sus hijos traían vasijas
y ella echaba del aceite. ¿Se imagina usted que la mujer con la vasija, tráeme una vasija, ya se llenó otra, ya se llenó otra, ya se llenó otra? ¿Usted cree que en la mente de la viuda no dirá, ¿y para qué tanto aceite? ¿Por qué tanto aceite? ¿Qué propósito tendrá el profeta o Dios? Aceite, más aceite, más aceite. ¿Qué iremos a freír? Papitas, pollito broster, empanaditas. La viuda no se movió, aunque no haya tenido revelación del propósito de Dios. Y aun cuando ella llenaba aceite en una vasija, en otra vasija, ella ya estaba en el cuarto principio, esperando que su fe, esperando que la instrucción de Dios, esperando que la obediencia, Dios se glorifique en esa situación. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que primero Dios nos revele cómo y para qué para obedecer? A la viuda no le dijo, verá, si usted hace esto, le va a pasar esto. A la viuda no le dijeron, verá, si usted obra de esta manera, Dios va a hacer esto. Ella no sabía, ella no tenía revelación, pero ella creyó, ella obedeció y ella dejó ser instruida por Dios. Y dice el versículo 6, que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Dios no quiere hacer poco en su vida, Dios quiere hacer mucho. Cuando hay detalles que omitimos, limitamos el poder de Dios. Y la sierva aquí todavía esperando en que Dios haga algo, ya tengo aceite. Vi el milagro de la multiplicación, pero ¿qué va a hacer Dios? No entiendo, porque el justo por la fe vivirá. Ella no entendía, ella no comprendía, ella no sabía para qué le pidieron todo esto. Pero mire lo que dice el versículo 7. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid en lo que quede. Primero tuvo que creer, segundo dejarse instruir, tercero obedecer y cuarto esperar en Dios. El profeta nunca le dijo, verá, usted va a obedecer y si usted hace esto, del aceite que sobre, usted va a poder vender el aceite, va a pagar a sus acreedores, va a salir de deudas. La revelación fue soltada al final. Si usted espera entender primero qué Dios va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer, no se está moviendo en fe. Imagínese, Dios le solucionó de esa pequeña vasija varios problemas. Pagó las deudas, sus hijos ya no fueron llevados como esclavos, y tercero, le dejó provisión para que viva. Juntamente con la prueba, Dios le va a dar la salida. Si esta viuda lo pudo, si esta mujer lo pudo, ¿usted cree que lo puede? Si Dios pudo con esta sierva, ¿cree Dios no puede con usted? Juntamente con la prueba, Dios va a traer la salida. Otro caso más, Primero de Reyes, capítulo 17. Más adelantito. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 12 al 16. Mire cómo Dios en la casa de esa viuda se glorificó. Mire cómo Dios conjuntamente con la prueba le dio la salida.
Ella no perdió lo que tenía, no perdió a sus hijos. Pero Dios se glorificó. Ya estamos allí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 12 al 16. Elías y la viuda de Sarepta. Otro caso más. ¿Cuáles son los principios que yo debo tener para que Dios me lleve a la salida? El primero, el segundo, tercero, cuarto, esperar en Dios. Aún cuando usted esté obrando en fe, esté obedeciendo a Dios y le esté creyendo, espere en el tiempo de Dios. Dice el versículo 12 al 16 del capítulo 17, que la viuda le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Elías profetiza sequía. Elías oró para que no llueva. ¿Y qué pasó? Se cerraron los cielos. ¿Cuánto tiempo pasó Elías alimentado por cuervos? Bebiendo agua del arroyo. A consulta. Elías probado su fe. Una viuda en medio de la sequía probada su fe. Dios le manda a Elías, le instruye: ve a la casa de la viuda, yo he dado orden de que ella te sustente. La viuda viviendo la misma sequía que la nación, la viuda pasando hambre igual que la nación, la viuda sin poder comprar harina o trigo para poder hacerse el pan, la viuda sin poder acceder a comprar aceite, pasando la misma situación, la misma prueba que una nación. Pero el detalle es este: que Dios obra sobre cada situación. La misma viuda y su hijo probados en sequía, en hambruna, en necesidad. Y cuando Elías le dice: tráeme agua, pero también tráeme una pequeña porción de pan cocida, ¿qué le dice la sierva? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Qué tenía? ¿Poco qué? Poco aceite, un puñado de harina. ¿Qué aparece nuevamente en el lenguaje de esta mujer? Poco, escasez, no hay mucho. ¿Tenía o no tenía una prueba? Tengo poco aceite y un puñado de harina, solamente. Y mire lo que dice la sierva, mire lo que causa la prueba y no depender de Dios. Y ahora recogía 2 leños para entrar, para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? ¿A qué punto usted deja que la prueba le quebrante la fe? ¿A qué punto perdemos nuestra fe en Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado que de una prueba no vamos a salir?
¿Cuántas veces hemos pensado que Dios nada va a hacer? La viuda ya se decretó morir. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dejado sin probar pan un solo día? ¿Cuántos de nosotros hemos terminado viviendo bajo un puente? Dios no nos ha dejado ser avergonzados. Por lo que estemos probados, Dios juntamente ha dado la salida. Aunque usted piense que esa prueba lo va a matar, no lo va a matar. Aunque usted vea la situación de que todo conduce para dejarse morir, no se va a morir. Porque Dios es fiel, que cuando usted le cree va a dar juntamente con la prueba la salida. Y mire lo que dice versículo 13. Y aquí viene el primer principio, la fe. La fe de la viuda. Elías le dijo: no tengas temor. No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. La fe. Creer que la palabra que Dios instruye, aunque todo sea contrario, Dios la va a prometer. Segundo, dejarse instruir. ¿Qué le ordena el profeta? Primero, ¿para quién? Y después para ella. Si ella hacía primero para ella y después para el profeta, se perdía la salida de la prueba. Dejarse instruir. No altere lo que Dios le dice. Hágalo como Dios lo instruye. Dice la palabra de Dios, 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Obediencia. Si usted siervita, come usted primero y después yo, se va a perder. Y aquí nos vamos a morir usted y nos vamos a morir los que están en la casa. Me muero yo y se muere usted. Obediencia. Primero yo, después usted. Segundo, ¿qué dice? Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Obedecer. Y comió él y ella y su casa muchos días. No va a ser probado más allá de lo que pueda resistir. Fiel es Dios, que cuando confíe en Él juntamente con la prueba, le va a dar la salida. Aún usted cree que la sierva, mientras se fue a preparar, a amasar la harina con el aceite, a prender los leños, no estaría pensando: ¿será que Dios va a obrar? ¿O será que este se come la tortilla y yo me muero más rápido de lo que yo pensaba morirme? Porque con esta tortillita iba a vivir 2-3 días más, pero ahora que viene encima más de ese hombre a pedirme que le dé y que de ahí va a ocurrir un milagro, ¿usted cree que ese tiempo mientras ella preparaba no tenía que esperar a ver que suceda algo por la mano de Dios? Pero es mi último pan y quiere que le dé. Pero es que hay poco aceite y dice que le cocine. Pero es que no hay dónde más comprar y viene a decirme que se va a multiplicar de esto poco. ¿Cómo era hacer? Y yo me imagino a la viuda ahí amasando así. Le doy, no le doy. Le doy, no le doy. Le doy, no le doy. Suelto, no suelto. Creo, no creo. Será, no será. Soltar el control. ¿No se ha dado cuenta que aún cuando las finanzas escasean, es como que uno es que hay poco aceite, poca harina, la crisis? Como dice Lazo, la culpa es de Correa. Hoy no.
Primero mismo aguas. La planilla de bus. Lava. El día. Porque es un poco. Eso que Dios le pide soltar. Es sobre lo que Dios iba a glorificar. La mujer no sabía que no le estaba dando lo que ella tenía al que veía a Eliseo. Le estaba entregando al Dios Altísimo. Estaba haciendo un sacrificio de obediencia. Mientras no soltemos lo poco, Dios no puede traerlo mucho. Mientras usted no suelte el control, Dios no puede obrar. Es que no entiendo. No tiene que entender para creer. Es que yo pienso, no tiene que pensar para creer. Es que yo he oído, no tiene que moverse por lo que dice el mundo para creer. Esperar en Dios, obedecerle a Dios, dejarse intuir por Dios, confiar en Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto a prueba así? Dale un poco, dale lo que no tienes, obra en fe. Este es un fuerte llamado para el pueblo. Dios quiere hacer cosa grande. Dios quiere que el aceite y la harina de su vasija, de su Artemisa, se multiplique. Dios quiere que de esa deuda, de esa escasez económica, que usted le crea y obedezca y espere en Dios para que Él se glorifique. No depende de Dios, depende de usted. ¿Quiere ver el milagro? Dios tiene el poder. ¿Quiere ver la multiplicación? Dios tiene el poder. ¿Quiere ver a Dios glorificándose? Usted tiene que creer. Porque dice su palabra que todo aquel que en Él confía no será avergonzado. Porque juntamente con la prueba Dios le da la salida. Ni la viuda, ni Eliseo, ni sus hijos pasaron hambre. Comieron casi 2 años y medio por la palabra, por la fe, por la obediencia, por dejarse instruir por Dios y por esperar en Dios. Hermano, Dios quiere y puede cuando el pueblo le cree. Dios ya no quiere que viva en ese estancamiento. Tiene poca salud, créale a Dios. Tiene poca finanza, créale a Dios. Tiene poca paz porque hay problemas, créale a Dios. Entréguele a Dios el control y Él se va a glorificar. Aún hoy Dios va a instruir por detalles más sobre su situación, por el cual Dios se va a glorificar. Pero cumpla los principios: fe, dejarse instruir, obedecer y que más esperar en Dios. Vamos a ponernos de pie.